Vamos a ello, venga. Bienvenidos al dojo de líderes y creadores, ¿vale? Yo soy Chema Portero, coach de creadores en construcción y líderes en acción. Y aquí, en este espacio que hoy inauguro con el gran Oscar Feito, la idea es sentarme con líderes y lideresas, ¿vale? Que hayan construido. Sí, sí, lo de lideresas me mola mucho, ¿eh? Me gusta mucho, eso es muy ¿Por chulo. qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, líderes y lideresas que quieran, o sea, que hayan construido ya lo que muchos quieren construir aquí dentro, ¿vale? Y sobre todo para que todos los que se conectan puedan hacer lo mismo con método y sin perderse por el camino, ¿vale? Porque lo del camino a veces es un poco complicado. Pero una cosa, antes de arrancar, porque esto es importante, hay que decirlo. En todos los directos, Óscar, hay que recordarlo. Esto es un directo de Substack. La gente tiene, si no se ha suscrito ya, un botón, creo que es arriba a la derecha, para Ujú. que se vayan suscribiendo y pueden suscribirse a la newsletter de Óscar y a la newsletter y a mi newsletter, ¿vale? Eso es importante recordarlo siempre. Hombre, es fundamental, porque si no, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿para qué? Exactamente, ¿Para qué? exactamente. ¿Para qué ¿Para estamos qué? aquí, por Dios? Ah, ¿Para qué? Bueno, voy a hacer una breve presentación tuya, aunque todo el mundo más o menos te conoce. Si meto algún gazapo, me lo dices, Óscar, y luego le das, ¿vale? ok. Bueno, inauguro este podcast, yo lo llamo podcast porque yo soy alumno de Óscar y siempre he escuchado todos los podcasts de Óscar, con alguien que lleva 25 años, yo también soy alumno de cursos de Óscar, Ujú. 25 años viviendo de sus propios negocios en Internet. Y lo dice el mismo Óscar en su web. Veterano de Terra Networks, fundador de Sopol, creador de la Academia de Marketing Online. Ha sido uno de los podcasts más escuchados en español, con millones de audiencias y descargas acumuladas. Autor del libro Mimbres Mentales, el cual yo me leí y me marcó. Ujú. Ese no seguir bolas brillantes me encantó. El pinball, Muy bueno. la El bolita. pinball, Sí, sí, la bola de seguir bolas, sí, sí. sí. Objetos brillantes, brutal. Muy recomendable, por cierto. Y bueno, podría seguir, pero de verdad, o sea, es que no le he invitado solo por su currículum, iba a decir no por su currículum, solo por su currículum. Le he invitado sobre todo, por supuesto, porque me hacía mucha ilusión arrancar el dojo con Óscar, pero además por una frase que dijiste y que me marcó y que la Ujú. tengo ahí a fuego. Hay demasiados gurús de goma espuma. Demasiados gurús Sí. de goma. Siempre ha sido así, en realidad. O Sí, sea, sí. esto lo hemos tenido y bueno, algunos con maldad, otros accidental, pero sí que es verdad que cada vez hay más ruido, cada vez es más fácil generar contenido. Por lo tanto, cada vez es más difícil saber, bueno, dónde está el criterio y a quién seguir y a quién no. Así que bueno, eso es lo que esperamos hoy, dar un poquito de claridad y cosas específicas que podamos ayudar a esclarecer. Exacto, exacto. Vamos a desmontar un poco todos esos gurús de goma espuma y por Ujú, eso, bueno, una cosa más antes de empezar, Óscar, te quiero hacer una advertencia. Ya sabes que yo soy coach, entonces ujú. igual te meto alguna pregunta de coaching, ¿vale? O sea, así con cariño, con cariño. Ah, Para que te estaré conozca. preparado, Exacto, exacto. Estate preparado para que te conozca la audiencia, pero de otra estaré manera, ¿no? Por preparado, ahí. claro que sí, claro que sí. Exacto, muy bien. Bueno, pues para que la gente te ubique un poco más, Óscar, Ujú, yo, además es una pregunta que te quería hacer porque tengo también interés. ujú. Si tuvieras que decirle a alguien que no te conoce de nada, ¿vale? Un poco en qué andas metidos estos últimos meses, ¿qué le contarías? Y por supuesto, si quieres afinar algo de lo que he dicho en la intro, adelante. A ver, para no aburrir a la gente con temas un poco genéricos o históricos, que porque efectivamente podemos estar aquí horas hablando de esto. O sea, yo al final llevo, como has dicho, 25 años en Internet, prácticamente desde que se inventó realmente, en una de las primeras empresas oficiales de Internet en España. Yo siempre cuento que cuando empecé, yo me incorporé al departamento de comercio electrónico de Terra y fui la segunda o tercera persona que se incorporó a ese departamento de e-commerce, ¿no? En aquella época, yo es que lo cuento, había una tienda de juguetes online, una tienda de informática, una tienda de libros, que era la Casa del Libro, una tienda gourmet, y eso era el panorama del e-commerce en España, para que nos hagamos una idea, ¿no? Claro, lo que ha pasado ha sido brutal, toda la evolución, pero es curioso cómo muchas cosas no han cambiado, o sea, muchos fundamentos, y eso es lo que me encanta, ¿no? Ver un poco cómo tendencias van y vienen y cosas evolucionan, pero fundamentos siguen, ¿no? Entonces, yo lo que hago ahora es, bueno, basado en la experiencia de todos estos 25 años, ayudo a personas a crear y consolidar sus propios negocios online. Ujú. Entonces, hay distintos perfiles. Hay personas que son autónomos, que son profesionales independientes, lo que llamo ya los autónomos 2.0, como Ujú. pues podías tener antes un cerrajero o un carpintero,
Pues hoy en día, pues puedes tener un coach, o puedes tener un consultor, o puedes tener una asesora financiera. Es decir, que su negocio es su servicio, es su conocimiento, es el expertise que tienen, pero claro, no basta con tener ese conocimiento, ¿no? Necesitas posicionarte, necesitas atraer clientes, necesitas monetizarlo, paquetizarlo y lidiar, ¿no? Porque tú puedes ser muy buen coach, muy buen médico, muy buen decorador o interiorista, pero no necesariamente tienes las habilidades para convertir eso en un negocio, a pesar de que el core, que es esa habilidad, ese criterio, ese conocimiento, esa experiencia, sí la tienes, ¿no? Entonces, es verdad que también asesoro a empresas más grandes, empresas más pequeñas y curiosamente también gente que está emprendiendo en paralelo, que es una cosa que me parece muy interesante, ¿no? O sea, yo quiero romper una lanza a favor de las personas que no quieren encasillarse en el sistema tradicional de emprendimiento de tienes que dejar todo, tienes que eliminar las influencias tóxicas de tu vida. Y yo creo que hay distintas maneras de emprender, ¿no? Y una de ellas es a tiempo parcial, eso que llamo yo en Substack el plan B. De hecho, todo mi Substack gira en torno a ese perfil que es o bien esa persona que necesita crecer en Internet porque es un proveedor de servicio particular, o sea, independiente, o bien esa gente que tiene un trabajo que no es realista dejarlo de un día para otro, es gente que tiene experiencia, tiene una cierta posición en una empresa, pero también tiene unas responsabilidades familiares y personales y no puede lanzarse a emprender con un portátil dando vueltas por el mundo porque no es realista a pesar de que es lo que nos han vendido. Ujú. Esto no quita que no puedas montar un negocio personal. Para mí, de hecho, es una ventaja poder hacerlo en paralelo, porque lo haces con más tranquilidad, tienes más experiencia acumulada, tienes más sosiego y yo creo que también funciona. Entonces, me quiero dirigir específicamente a este perfil de personas y enseñarles un poco cómo convertir ese conocimiento, ese criterio acumulado que tienen a menudo de décadas, Ujú. convertirlo en un negocio que genere ingresos, ¿no? Bien para sustituir eventualmente su trabajo o como mínimo como un escudo, como una protección ante, bueno, pues lo que es evidentemente una inestabilidad salvaje que no ha hecho más que empezar en cuanto a lo que es el mercado laboral tradicional, ¿no? Entonces, yo creo que lo imprudente hoy en día es depender solo de un sueldo. Luego, que oye, que te quieres lanzar a la piscina full time y tal, perfecto, pero nadie te impide empezar algo en paralelo, ¿no? Yo le digo siempre a la gente, digo, yo no te puedo garantizar que vas a ganar 6 cifras vendiendo tu conocimiento online, pero Ujú. muy torpe tienes que ser para no ganar 500, 1000, 2000 euros extra al mes o al trimestre. Es decir, yo estoy Ujú. viendo a profesionales que lanzan una cosa, que lanzan un servicio, hacen una prueba, paquetizan, yo qué sé, pues por ejemplo, un programa uno a uno, un programa de mentoring grupal y sacan 14 o 15.000 euros al trimestre de paga extra. Sí, sí. Entonces, joder, eso sí que le cambia la vida a la gente. Ves el trabajo de otra manera. Cuando tienes que ir el lunes a tu trabajo y sabes que estás construyendo algo que a lo mejor no te da todavía para vivir, pero que es un extra cada vez más significativo y tienes esa tranquilidad, realmente ese es el perfil en el que me quiero enfocar para darle un poco las herramientas y el conocimiento para poder ejecutar eso sin dar vueltas en círculo o como la bolita de pinball que comentábamos al principio, Sí, que va rebotando por todas las esquinas de la máquina y al final se cuela y has perdido tiempo, dinero y no has hecho absolutamente nada. O sea que ujú. bueno, esto es un poco lo que hacemos. Muy bien. Es que además, o sea, va al pelo porque es que de verdad que el plan B es justamente lo que yo creo que mucha gente que entra en Substack está buscando realmente. Lo que ocurre es que de algún modo no encuentran la manera de hacerlo. De hecho, yo hay un foco que quiero poner en el podcast, en el directo de hoy, porque quiero hablar contigo de liderazgo, de autoliderazgo y de creación, ¿vale? Claro. O sea, yo fíjate, llevo 28 años obsesionado con esto del liderazgo, pero de verdad, o sea, porque es que yo lo he vivido en mi sector, yo estoy, sabes que trabajo por cuenta ajena en el sector de la automoción, Ujú, pero en paralelo estoy creando ese plan B, como tú comentabas antes. De ujú. hecho, ya lancé un plan B, que además sé que lo conoces perfectamente, aquella tienda de más que cubos.com que tuvimos Sí, junto con mi mujer, o sea, ese fue el plan B que montamos. Pero bueno, como te decía, desde 1998, con el tema del liderazgo y dándole vueltas a cómo mejorar, en la industria a mí me ha tocado también desarrollar, ahora estoy como director de calidad y desarrollar muchas metodologías, el Lean Manufacturing, el Toyota Production System, el Kaizen, las 5 S, el RCM, o sea, una ujú, barbaridad de metodologías. Y a base de aplicar metodologías a procesos durante décadas, yo he llegado a una conclusión cuando he visto que tenía que formar, porque me ha tocado formar también a muchos líderes, ¿vale? Y es que los líderes, yo creo que muchos son creadores, creadores ujú. de algo. O sea, crean su proyecto, crean un equipo, crean contenido, crean algunas cosas con las manos y al revés también. O sea, es decir,
muchos creadores, los grandes creadores, tienen mucho de líderes. O sea, yo todo esto cuando lo digo muchas veces pienso en ti, ¿vale? Pienso en la figura de Oscar Rito porque creo que tienes la parte de creador muy grande y también esa parte de líder que has tenido tu propia empresa, que la Mm. vendiste, etcétera, etcétera. Entonces, yo a lo que voy con todo esto es que creo que es importante que ya no solo en ese plan B que tú estás diciendo y en el dojo con el tema, en el dojo que yo tengo con el tema del método, la gente se enfoque y tenga claro un poco cómo trabajar y cómo desarrollar ese plan B y trabajar bien todas esas metodologías. Para ti, Óscar, pregunta directa. Mm. ¿Qué viene primero? ¿El liderazgo, del que te estoy hablando tanto, o la creación? O quizás son dos cosas que van un poco vistas con dos ángulos. Yo creo que, a ver, hay un cierto riesgo digamos, obsesionarnos demasiado por definiciones, porque al final, ¿qué más da lo que signifique en realidad cada cosa? O sea, lo importante es qué hacemos con ello y a dónde nos lleva, ¿no? No sé si me explico realmente. O sea, hablamos de cosas como el liderazgo. Yo, como lo veo en este tipo de contexto, no sé lo que viene antes, ¿no? Lo que sí sé es que muchas veces se habla de liderazgo inmediatamente se piensa en dirección de equipos, ¿vale? Es lo Mm, primero que naturalmente nos viene a la cabeza y tú lo has dicho, dices, tú eres un líder y yo pensando, a ver qué va a decir. Eres un líder porque has tenido una empresa, es decir, has sido jefe, has tenido empleados, has sido responsable de otras personas. Entonces, esa es la definición, pero fíjate, las cosas están cambiando tanto y esto te lo uno con la parte del creador, es que el creador tiene que ser líder de sí mismo, que es una cosa que quizás no se ve, pero ese creador independiente, que es un coach, que es un consultor, que es un experto en yoga o en mindfulness o en psicoterapia de no sé qué para parejas, em, el hecho de construir un plan B, llámalo crear, llámalo emprender, llámalo... Me ujú, da igual, es que no me gustan las definiciones porque nos anclan demasiado, ¿no? Al final, lo importante es que esa persona tiene que desarrollar una serie de habilidades que quizás nunca pensaba que tenía. Porque a lo mejor tú no vas a liderar a otras personas de tu equipo como el sentido tradicional de una multinacional japonesa, o como yo cuando trabajaba en banca, o cuando trabajaba en Terra, o cuando trabajaba en la startup que montamos, ¿no? Donde tienes que liderar a gente, transmitir, motivar, organizar, priorizar. Lo increíble es que cuando montas tu plan B, cuando montas tu negocio, el negocio unipersonal que estamos hablando, aunque seas tú solo, tienes que hacer todo eso para ti. Es decir, tú tienes que priorizar, tú tienes que decidir, tú tienes que pedir perdón si te equivocas, tú tienes que pasar el mal trago de ver si a esta persona la mando a tomar por saco, si no, si me interesa este cliente. Tienes que liderarte a ti mismo. Pues la gente ujú, piensa, no, es que es muy difícil liderar aquí, pues la responsabilidad, pero cuando tú estás solo ante el peligro y cada decisión de tu negocio, si lanzas un producto, si lanzas un servicio, qué precio, qué red social, si LinkedIn me funciona, si voy a Substack, cuánto tiempo le dedico, si hago 2 notes al día, si hago 4, si hago una, si lanzo una oferta, si no, si subo el precio, si lo bajo, si doy un bonus. No hay mayor liderazgo que ese, porque te estás enfrentando como jefe y empleado al mismo tiempo contigo mismo. Y eso mm, no nos han enseñado a hacerlo. Y entonces, ¿qué viene primero? Pues quizás yo te diría que primero viene el ansia de crear algo. O sea, volviendo a esa pregunta, que a mí a veces como se me va la olla, pero luego vuelvo. O sea, no te preocupes que cuando parece que me ando por las ramas, de repente estás. No se me ha olvidado. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que yo creo que el impulso viene de crear, ¿vale? Tú ujú, dices, yo tengo que crear algo. ¿Por qué? Porque no me da el sueldo, porque cualquier día me van a echar, porque hay automatización, porque hay subcontratación, porque hay delegación a un tío de Pakistán que hace lo mismo que yo. No tengo nada en contra de Pakistán, pero que hay un tío de Pakistán que va a hacer tu trabajo por la mitad del ujú, dinero y mucho más rápido que tú. Y si no es el tío de Pakistán, es la IA. Con lo cual, ujú, elige lo que quieras. Entonces, yo creo que viene ese impulso de crear, o bien para expresarse, porque tienes un hobby, porque tienes un mensaje, porque tienes una causa, o bien por pura necesidad práctica y responsabilidad de decir, oye, a mí cualquier día me pueden echar, o puede cambiar mi sector, o puede cambiar mi trabajo, y joder, es que anda que no están cambiando, y yo estoy cagado. O simplemente decir, no, no, va muy bien, todo va fenomenal, pero yo no voy a tener una pensión, porque tal como están las cosas, no va a haber dinero, o sea, no nos engañemos. Entonces, yo no sé si es crear, si es emprender, o si es por necesidad, o por gusto, por placer. Lo que sé es que primero viene un impulso de decir, yo necesito hacer algo. Yo ujú, necesito salirme del carril que me han metido y meterme en otro carril. ¿Vale? O sea, a mí me han dicho, este es el carril que tú tienes que seguir. Y de repente por X o por B, o por aburrimiento, por desmotivación, o por falta de tal, o por inseguridad, o por mayor... Tú decides salirte del carril y montar algo por tu cuenta. Y ahí es cuando tienes que convertirte en líder. Porque de repente te vas a encontrar con
montón de problemas y circunstancias y situaciones y miedos y complejos y dudas que nadie te ha preparado a resolver. Nadie te ha preparado, entonces tú tienes que darte cuenta de eso, tienes que buscarte la manera de resolverlo, y entonces eso es lo que te convierte en un líder. Entonces, por eso, una vez más, siempre asumimos, no, a mí esto no va conmigo, yo a Chema no le sigo porque yo no soy líder, yo tengo mi startup o yo tengo mi marca personal. Precisamente el liderazgo es más importante en ese caso, porque es cuando tiene el mayor impacto. No hay 27 cadenas de mando para, digamos, desde que se toma una decisión el líder y se ve el resultado. Es inmediato y es solo una persona. O sea, entonces, yo creo que las dos cosas están muy unidas, ¿no? Pero normalmente yo creo que lo origina es esa ansia, ese impulso de salirte del carril y de decir, voy a probar esto. Y a partir de ahí empieza el festival. Pero sí, sí, ahí empieza el festival. O sea, me encanta lo que dices porque, fíjate, lo repite Carmina Lozano bueno, en lo que es el texto, ¿vale? En el chat, Sí, dice, poner la creatividad al servicio del estilo de vida que quieres. pero fíjate que O sea, Carmina dice, lo llama creatividad. sí, sí, Irene, creatividad. Irene habla de Exacto, ansia de crear. O sea, exacto. cada uno lo Es que, estamos llamando de una manera. Por eso exacto. yo te he hablado de salirte del carril. Porque al final lo que estamos diciendo que dice Carmina, poner la creatividad. Eso quiere decir, ya implica pensar de una forma diferente. ¿Qué es la creatividad? Para mí la creatividad es una herramienta, no es un fin en sí mismo. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es decir, yo tengo esta situación, este problema, este reto, y voy a buscar una forma de solucionarlo distinto a lo que se ha probado anteriormente. Esa es Ujú, la creatividad que funciona. No es decir, exacto. mira, voy a inventar una fregona, pero en lugar de un palo tiene tres y tiene una luz. ¿Por qué? Porque es muy creativo. No, coño, no va así. Es Sí, decir, sí, esta fregona no funciona, tengo una idea mejor para resolver este problema. correcto. Entonces surge la creatividad. Pero fíjate, y luego Irene dice, el ansia de crear. El ansia de ¿Por crear, qué correcto. tienes que crear? Porque quieres demostrar algo, porque quieres compartir algo, porque en definitiva estás haciendo algo que es un impulso distinto que no tiene la gente. O sea, si no te miran un poco como un bicho raro, es que no estás haciendo lo suficiente. Yo creo que tiene que haber Correcto. gente a tu alrededor que piense que estás loco o que vas a acabar mal. Sí, Entonces, bueno, eh, yo creo que a todos los que hemos lanzado algo nos ha pasado, ¿no? Que siempre alguien a tu alrededor ha dicho, ¿estás seguro? Yo me acuerdo cuando abrimos la tiendita esta de Más que Cubos que nos decían, pero ¿estás seguro de que quieres abrir un negocio online? Y estamos hablando del año 2009. mm, Y bueno, me acuerdo que cuando fuimos a poner el epígrafe ni existía el sitio donde poner ese epígrafe, esa tienda. Y yo, mm, que sí, leches, que es que lo quiero hacer, porque sé que Internet es la bomba. pasa una Y es que es cosa, así. pasa una cosa curiosa y que a mí todo el mundo me decía, joder, qué miedo, ¿no? Qué vértigo, dejar un trabajo, dejar la banca de inversión, dejar Terra. Ujú, Luego, cuando nos compraron la empresa, estuvimos un tiempo por contrato que teníamos que seguir ahí. Y era lo ujú, más cómodo del mundo, porque básicamente estabas contratado por contrato. No te podían echar, era parte del acuerdo compra-venta. Tú estabas ahí por si pasaba algo malo. Entonces, ujú, simplemente por si había algo que, oye, habían comprado la empresa, pero no sabían muy bien cómo funciona tal cosa, pues tú tienes que estar a mano para arreglarlo. Pero si no, no tienes que hacer nada. Entonces, básicamente, ahí estás. Y toda la gente decía, ahora vas a dejar esto, que puedes estarte ahí, que tienes todo, sí, que porque puedes estar además toda la vida ahí, ¿no? Claro. claro, esto se negocia. Te quiero decir, tú cuando vendes la empresa dicen, pues te vas a quedar 5 años. Y tú dices, ni de coña, me quedo uno. Y te dicen, no, pues venga, dos. Dices, vale, sí, pero quiero este sueldo y una plaza de parking y esto y esto y esto. Y te dicen, pues vale, o pues no. Entonces, joder, es que tienes unas condiciones que has puesto tú. Con lo cual, luego Ujú. dicen, y ahora vas a dejar esto para montar un blog y un podcast. Esto es un poco la historia. Sí, 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 sí. Y entonces, y dicen, ¿no te da miedo? ¿No te da vértigo? ¿No prefieres la seguridad? Bueno, pues de toda la gente, porque yo lancé mi marca personal, yo creo que fue en el año 2014. O sea, yo llevo Ujú, 25, 26 años con los negocios online y lo que es oscarfeito.com y lo que es el negocio unipersonal después de haber vendido la empresa y volver a emprender, pero esta vez, digamos, en solitario, fue en torno a 2014, con lo cual son ya pues 12 años de esto, ¿no? Pues yo te diría que de toda esta gente que en su día me dijo que vértigo, no prefieres la seguridad de un trabajo, ujú. todos estos o les han echado o han tenido que Correcto. irse de su trabajo. Y el único que ha seguido haciendo lo mismo durante estos 12 años he sido yo. Y entonces yo pienso, llega un punto en el que claro que da miedo y claro que da vértigo, pero volviendo a hilarlo con el tema del liderazgo y el autoconocimiento y sobre todo tú con el coaching y todas estas cosas, es una cosa tan increíble como de repente dices,
O sea, el decir, yo no sé lo que va a pasar ni cómo voy a acabar el año, pero confío más en mí que en ninguna nómina. Me da igual la empresa, me da igual la estabilidad, me da igual el puesto. Yo confío más en que mi día a día y la evolución de mi negocio depende de mí 100%. Estoy más tranquilo con eso, duermo más tranquilo que la incertidumbre constante de ver una noticia de repente en el periódico que tu empresa Sí, que se ¿sabes? hunde Se va a por un fusionar, problema. Sí, sí, o sí, que sí. de repente han decidido que van a trasladar ese departamento a Irlanda y no te has enterado, o que trabajas en Amazon pero de repente resulta que Amazon por un tema de la Unión Europea se va a ir a Luxemburgo, y Mm, te quedas y tienes que empezar otra vez a buscar trabajo. Entonces, hay tanto, y no te digo ahora con la IA y toda esta claro, sí, sí, sí. inestabilidad, es decir, si yo trabajara por cuenta ajena estaría acojonado. O sea, lo más inestable del mundo ahora mismo es trabajar para alguien donde tú no sabes lo que está pasando entre bambalinas. Es cierto. Entonces, eso es Por una eso, cosa por eso, curiosa. por eso es importante montarse el plan B. Yo lo he creído desde siempre, lo he creído Mm, desde siempre, Óscar. mm. Lo que pasa es Eh, que ya, sí, sí, perdona, es que yo creo dime. que o sea, está todo muy relacionado, porque yo creo que el tema del concepto tradicional, de trabajo va a evolucionar. Mm, Muchas otras cosas han evolucionado, o sea, cosas como, yo qué sé, temas de creación de contenido. O sea, ¿quién se iba a pensar hace, no te hablo de 100 años, o sea, te hablo de 25 años, que un tío random, en su casa con una videocámara va a tener más audiencia que todos los canales de televisión juntas, haciendo un directo, contando chistes y haciendo bromas ujú, telefónicas? Un ujú. tío sin estudios, sin carrera y sin nada. O que el mayor multimillonario de negocios del mundo va a ser un tío random que hace concursos en YouTube, que es, o sea, Sí, o es que como vamos como a un mundo híbrido, ¿no? Es lo que o estás que dos colegas comentando. con un podcast van a tener más audiencia que todas las cadenas de radio combinadas. Sí, sí, sí. O que un tío que habla del Real Madrid, y que no es periodista y no ha estudiado periodismo y no sé qué, tiene más tráfico en YouTube que el As y el Marca juntos. O sea, ¿quién nos iba a decir que esto iba a existir? ¿Vale? Entonces, yo creo que esto es simplemente la punta del iceberg del nuevo concepto de empleo. Y ese nuevo Ujú, concepto de empleo es decir, cada uno tenemos unas habilidades y unos conocimientos y unas experiencias. Algunas son transversales y otras están, digamos, relacionadas con nuestro trabajo. Habilidades transversales, pues hay gente que comunica muy bien, hay gente que se le da muy bien la tecnología, hay gente que expresa muy bien las cosas, que transmite confianza, perfecto. Y luego hay gente que tiene criterio y experiencia en su trabajo. Finanzas, contabilidad, de medicina, psicología, lo que sea. Entonces, tradicionalmente lo que nos han dicho es decir, oye, tú tienes este saco de habilidades transversales y específicas que has ido desarrollando en base a tus estudios y todos los años de formación que has tenido y todos los años de trabajo. Entonces, a nosotros nos han enseñado que la forma de explotar eso es llegar a un acuerdo con una empresa que te paga una nómina y tú le das a cambio 40 horas semanales, ¿vale? ujú. Esto es la forma tradicional. Tú acumulas un conocimiento y una experiencia y en función de ese conocimiento y experiencia, de ese currículum que tú tienes, tú ganas un dinero. Y esto es la vida. Esencialmente la vida funciona así. Lo que está pasando ahora es que mucha gente se está dando cuenta, o por necesidad, o porque la oportunidad está ahí y las herramientas están ahí y la hiperconectividad está ahí, se está dando cuenta que esas habilidades y conocimientos y experiencia que tienen, que pueden estar relacionadas con su trabajo o no, o puede ser un hobby o puede ser otra habilidad que no tiene nada que ver, de repente están diciendo, joder, es que yo tengo este conocimiento y esta habilidad y a lo mejor puedo explotarla por mi cuenta. La puedo explotar por mi cuenta, en lugar de dársela a una empresa a cambio de una nómina X horas, pues yo puedo trabajar para esa empresa 30 horas en lugar de 40, o a lo Ujú. mejor las 40, pero yo luego voy a dedicar 2 horas para explotar mi conocimiento por mi cuenta. Hasta ahora nos han enseñado que tu conocimiento se explota de 9 a 5, de 9 a 6 o de 9 a 7, pum, y el resto es ocio. Es así, ¿vale? Y es tu vida, es tu familia, es tu no sé qué. Pero la pregunta es, joder, ¿y por qué no lo explotas tú el resto de horas como te dé la gana? Efectivamente, efectivamente. De hecho, en parte eso es lo que yo estoy haciendo. Es decir, yo he cogido todas las metodologías que te comentaba antes, Ujú, que he tenido que implementar en la empresa, ¿de acuerdo? Y las estoy poniendo al servicio de aquellas personas que se quieran liderar, que se quieran conocer, liderar por todo el tema del liderazgo que te comentaba, por todas las metodologías, por todo el coaching, mm, y al final hacerlo también de a pocos, porque esa es la tercera K de Kaizen, de a pocos que dice nuestro amigo José Mota, el gran José Mota, hacerlo de a pocos,
Porque yo creo que también la gente se abruma con esto. Es decir, esas ansias que comentabas tú antes de la creación y de tengo que lanzar mi proyecto y ahora mismo lo Ujú. necesito, ese plan B, etcétera. Yo creo que eso lleva a la gente a bloquearse de algún modo y mirar otra vez todos esos pinball que decíamos antes de hacia dónde voy, porque realmente no arrancan sus proyectos. Y luego hay otra cosa muy importante que has comentado antes, y fíjate, la hilo con el método LCK que yo enseño, porque la primera es L1 y es lidérate y reconoce tus emociones. Ujú. Lidérate, reconoce tus emociones y tú lo has comentado. Y antes de liderar nada fuera, te tienes que liderar tú. Es Claro. verdad que la creación viene, es que si tú no te lideras vas a decir, jo, hoy no me apetece hacer la note que me dice Oscar que tengo que hacer no sé qué todos los días, tal. Hoy no me apetece lanzar el podcast. Hoy no me Mm, apetece esta grabación con Oscar porque esta mañana he tenido un follón con mi jefe que no sé qué. Hoy, mm, ostras, pero espera. Es que primero te tienes que liderar tú. Y si mm. no lo haces, es lo que has dicho tú antes, no tienes un jefe por encima que te va a ir diciendo cómo tienes que hacer las cosas. Porque cuando tú eres un entrepreneur de estos nuevos, un autónomo como lo has comentado 2.0, es que me da igual, como el autónomo antiguo, lo tienes que liderar tú. Lo tienes Tienes que liderar, que liderar claro. tú por la mañana. Entonces, aquí va una pregunta directa para ti, Oscar, porque tú llevas 25 años en esto. Entonces, Mm. ¿tú cómo te lideras a ti mismo después de 25 años trabajando de esta manera? Y otra pregunta hilada, ¿vale? Ya me la respondes después. ¿Qué haces hoy que no hacías al principio? Es que es un no sé por dónde empezar. ¿Cómo te lideras? Pues, planificando, o sea, realmente tienes que tener un sistema. Entonces, para mí, esto no puedes ir a bandazos e improvisar, necesitas tener un sistema, ¿no? Necesitas diseñar un sistema y luego optimizar ese sistema. Ujú, Entonces, yo tengo un sistema para mi negocio que tiene 3 áreas claramente diferenciadas. O sea, son 3 elementos, porque, claro, si tú dices: "Tengo que crecer mi negocio", o tengo que lanzar mi podcast, o tengo que empezar en YouTube, es muy difícil saber lo que implica eso, ¿no? Por lo tanto, yo al final veo el negocio como un puzzle y lo que hago es que lo divido, decir, vale, mi negocio, ¿cuál es el mínimo común denominador? O sea, si yo tuviera que simplificar mi negocio al máximo, ¿cómo se lo explicaría a alguien? Y dirá, bueno, pues son esos 3 cajones de los que yo hablo continuamente. Es decir, mi ujú, negocio tiene 3 patas. Por un lado, la gente tiene que descubrir que existo. Por otro lado, un porcentaje de esa gente necesito que le interese lo suficiente como para querer establecer una relación más estrecha y más directa conmigo. Y por último, necesito convertir eso en ingresos, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo me lidero a mí? Primero, definiendo el sistema que tiene visibilidad, que tiene confianza y que tiene monetización. Luego tengo que ser muy disciplinado y esto une un poco con esa segunda pregunta que me has dicho de qué hago ahora que no hacía antes. Ahora soy mucho más disciplinado con el tiempo y los recursos que le dedico a cada cajón, a cada una de estas 3 áreas. O sea, ujú, quiero decir, yo ujú, literalmente cada semana me pregunto si la mesa está en equilibrio. Es decir, si estoy sobreponderando alguna de estas 3 cosas, porque de repente te ujú, vienes arriba, descubres YouTube o descubres Substack, descubres que te encanta escribir o que te encanta hacer carruseles en Instagram y que es muy entretenido y se te da bien y la gente parece que reacciona, entonces empiezas a dedicar el 80% de tu tiempo a hacer eso, o a hacer un ujú, podcast, o a grabar vídeos de YouTube. Digamos que es, entonces, eso es malo, no necesariamente durante un tiempo, porque cuando tú empiezas algo nuevo en una de estas áreas, pues es normal. Si yo voy a preparar un evento o voy a crear un curso, pues durante un tiempo voy a tener que dedicar más recursos a la creación de ese elemento concreto. El problema es cuando esto se cronifica, porque entonces te encuentras a gente que lleva años publicando contenido en Instagram y dices, pero es que no gano dinero. ya, ¿Y por qué? No, porque es que no tengo tiempo. ¿Por qué? ujú, Porque estoy creando en Instagram. Entonces, y esto pasa. Y luego tienes todo lo contrario, gente que tiene una escalera de valor porque les han dicho que tienen que tener una escalera de valor, entonces han definido su servicio uno a uno, han definido un programa grupal, han lanzado una membresía, han lanzado 3 infoproductos y no ganan dinero. ¿Por qué? Porque no tienen audiencia, porque nadie les conoce, porque no tienen visibilidad. Y luego hay gente que tiene visibilidad, que tiene productos, pero nadie les compra. ¿Por qué? Porque no generan confianza. Generan likes en Instagram, generan likes en LinkedIn, muchos seguidores, muchos followers, y de repente un día ponen un post, vendo tal producto, y nadie les compra. ¿Por qué? Porque el algoritmo no se lo muestra o porque no han sembrado suficiente confianza. O sea, la gente ujú. confunde la visibilidad en una red social o en una plataforma de contenido con la confianza real que conduce a la compra.
Para tú poder vender un producto o servicio, no basta con ser visible. Necesitas establecer una relación con esa persona que quizás no está interesada en este momento de comprar, porque tiene dudas, porque no es el momento, porque desconfía de ti, porque desconfía de sus propias capacidades de obtener un rendimiento de ese producto. El caso es que necesita tiempo. Y tú tienes que estar ahí para cuando esa persona esté. Y tienes que ir limando esas aristas y tienes que ir puliendo y tienes que ir convenciendo a esa persona o no de si tu producto realmente es apropiado para ellos. Y eso es una fase de confianza. O sea, eso no se hace de un impacto en LinkedIn. Son impactos repetidos. Y hoy en día eso nos lo genera una lista de mail. Yo creo que va también hacia el tema de comunidades cerradas. Yo creo que Ajá. esto cada vez va a ir más en esa dirección. El email al final es una herramienta que nos permite comunicarnos con la gente, ¿no? Sin depender de un algoritmo directamente en una bandeja de entrada. O sea, que alguien diga, Óscar, yo quiero recibir tu contenido, interactuar contigo. Yo no quiero que eso esté en manos de LinkedIn. Por lo tanto, hoy por hoy yo uso una lista de email. Cada vez quiero ir más hacia ese concepto de comunidades donde haya un entorno que ya no dependa de un algoritmo. Por lo tanto, ahí tenemos esos tres cajones. Y yo lo que sí que he estado haciendo y que antes no hacía es ser mucho más disciplinado con respecto al tiempo que Ujú. le dedico a cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, eso ha cambiado. O sea, estar haciendo ese chequeo constante de decir, oye, ¿estoy tocando los tres palos o estoy sobreponderando alguno o me estoy olvidando de alguno durante demasiado tiempo? Entonces es cuando la mesa cojea. Y, y lo segundo, yo creo que es vender de forma más intencional. ¿Qué quiere decir vender de forma más intencional? Que, claro, yo antes pensaba que si tú eras buena gente y tenías un buen producto y se lo comentabas a alguien, pues ese alguien o te compra o no te compra. Pero Ujú. en realidad no es así. Entonces, a mí todo el tema de la persuasión y de la psicología aplicada y de por qué compramos y por qué no compramos, durante, digamos, la segunda parte de estos, desde que empecé mi negocio personal, claro, yo al principio no le hacía mucho caso a estas cosas. Ya. Ujú. También había menos competencia, era mucho más fácil destacar, había Sí. 10 personas Ujú. vendiendo cursos, 4 personas haciendo podcast, con lo cual no era muy difícil hacerte un hueco. A Ujú. medida que se ha ido saturando, yo me he ido dando cuenta de que ya no basta con tener un buen producto, un buen servicio, experiencia, criterio, confianza. Tienes que aprender a venderlo. Cuando te digo vender, no me refiero solo a cambio de dinero, me refiero a que la gente te vea un directo, te vea un vídeo, Sí, 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 sí. se baje un lead magnet, o sea, que te haga caso. O sea, que ganarte la confianza de la gente y conseguir que respondan a lo que quieres que hagan o lo que te interesa que hagan, ¿no? Entonces, el aprender a vender, y por vender me refiero a captar la atención, a persuadir. Y digo, esto ha cambiado mucho, ¿no? Yo antes pensaba que eso, pues dedicar mucho tiempo a crear un gran producto, un gran podcast, un gran no sé qué, pues que todo iba a funcionar por arte de magia. Y durante mucho tiempo sí funcionaba, pero por el simple hecho que no había nadie más. Ya. Entonces yo no hice Ujú. un gran trabajo de marketing ni de persuasión, o sea, fue un desastre yo lo que hacía, pero mi podcast llegó a 5 millones de oyentes. ¿Por qué? Porque no había más. A ver, quiero pensar que algo bueno tendría, pero, Hombre. Sí. pero ¿entiendes lo que te digo? Que no es como que no tuve que hacer ninguna genialidad de persuasión. Ujú. Si hoy en día, claro, hoy para hacerme un hueco en YouTube, me tengo que estrujar los sesos. En Claro. cada Ujú. vídeo, en cada miniatura, en cada gancho, en cada título, en qué digo los primeros segundos, nada puede ser accidental. Antes sí. Entonces, esto ha sido una evolución también importante, ¿no? Es decir, entender que la atención cada vez es más cara. Cada vez es más Sí. difícil conseguir la atención de la gente. Por lo tanto, eso también ha tenido que evolucionar. Yo creo además, y lo has dicho tú, bueno, me encantan las dos cosas que has dicho. Por supuesto, las tres patas las conocía porque para eso te sigo, ¿vale? Si no, si no sería imposible, la visibilidad, confianza y motivación, eso lo tengo clarísimo. Monetización. Eso, monetización, perdón, monetización, joder, se me ha ido la palabra. Motivación me lo he puesto yo porque Está relacionado, sí, sí. está relacionado, sí, monetización. Los ingresos. Bueno, el tema es mucho más disciplinado, me he quedado con eso, y la segunda es vender más. De hecho, lo están poniendo incluso en el podcast. Jorge Hernández dice, hay que salir a vender, y es que es cierto. Yo creo que al final esto es un poco un camino. De hecho, Ujú, lo que te comentaba antes del dojo, el sí, dojo, yo me gusta mucho llamar bueno, a esta comunidad que he creado, la parte del dojo, porque en japonés es literalmente el lugar donde se sigue el camino. O sea, eso es lo que significa dojo. Entonces, claro, es ese espacio físico donde al final uno hace sus artes marciales. Yo de pequeñito, por ejemplo, hice judo, ¿vale? Llegué a cinturón marrón, cuidado conmigo. Pero lo que más me impactó cuando yo estaba haciendo judo era ese señor Miyagi, ese sensei que yo tenía, mi profesor, ¿vale? ujú, Primero era el respeto y segundo, fíjate, que es que
me lo he guardado, esa palabra es la disciplina. O sea, la Mm. disciplina, y tú lo has dicho también, creo que es fundamental. Y luego, no solo me acuerdo del judo, de las llaves que nos metíamos y las leches que nos dábamos, eso por supuesto, sino que al principio, durante la primera media hora, yo me acuerdo, y es que me quedaba agotado, porque ya era la primera media hora todo el rato entrenamiento físico. O sea, no hacíamos ni una sola llave. Claro. Era hacer correr, hacer arrastrarte por el suelo, no sé qué. O sea, mover tus músculos para realmente, yo creo que está todo hilado, si lo piensas, ejercitar este músculo y al final realmente que puedas avanzar hacia crear algo, es decir, hacer esas llaves que nos enseñaba ya el profesor, pero desde un punto diferente. Y Ah, luego, el dojo, o sea, yo lo llamo así porque mi comunidad quiero que sea que tú tengas claro, las personas que entren dentro, es un poco, no como el plan B, porque lo que quiero es que la gente entienda que esa parte que has dicho tú, de yo soy líder, pero tengo unas habilidades, puedes construir una newsletter. Yo creo que una cosa fundamental, y por lo que creo que tú y yo estamos haciendo ahora este directo aquí, Oscar, es que Substack te da muchas herramientas, como este directo, por ejemplo, y como tener una comunidad propia, que lo has dicho tú antes, que tus suscriptores sean tuyos, ujú. porque fíjate, yo tengo, o sea, ahora mismo tengo mis suscriptores en Substack, seguidores no lo sé, porque esa cantidad de seguidores me da igual, pero es que en LinkedIn tengo 16.500 seguidores, es que yo allí he publicado durante 2 años, 3 años, me lo he currado, etcétera, pero yo no he visto tracción. Y mira Mm. que conocía tu visibilidad, confianza, monetización y no he visto tracción. Entonces, tú lo dices en tu libro, de hecho, la frase de LinkedIn no está muerto, pero te puede matar de agotamiento. Sí. Entonces, ¿qué crees un poco que ha pasado primero con LinkedIn y luego por qué crees que Substack está funcionando? Que yo creo que eso le interesa mucho a la gente que está ahora en el directo. Por cierto, ya somos 20, para que no está nada mal. Acordaos de darle al botón de suscribirse de Oscar y de Chema. Darle al botón de suscribirse. Bueno, la pregunta, ¿qué crees que ha pasado con LinkedIn y qué crees que tiene de bueno Substack? Pues mira, me lo pones a huevo porque es que literalmente ayer mandé un email sobre este tema que fue a raíz de estar todo el fin de semana comiéndome la cabeza sobre algo que publiqué precisamente en Substack, o no sé si fue una nota, también lo publiqué en LinkedIn, y fue una reflexión que es lo que tiene pues llevar tantos años en este sector, ¿no? Es que ves cosas y fíjate, justo lo que decíamos al principio, ves patrones que luego se repiten. Entonces, lo que está pasando ahora no es ni más ni menos que lo que lleva pasando con las redes sociales desde el principio. Lo que pasa es que ahora se nota más y es mucho más rápido. Y yo siempre pongo el ejemplo de Facebook. Facebook es el caso más sangrante que yo he visto, ¿no? Si recordáis, al final, bueno, habrá gente aquí que igual ni sabe lo que es Facebook, pero todos los que tenemos una cierta edad, pues al final Facebook fue una auténtica revolución por el crecimiento que tuvo, por la valoración que tuvo, por la salida a bolsa, por Zuckerberg, o sea, fue una cosa, es difícil imaginarlo hoy. Lo que llegó a ser Facebook en aquel momento, hicieron una película, la red social, o sea, era una cosa, el logo de Facebook estaba por todas partes. Entonces, ¿qué pasó? Fue curioso, ¿no? O sea, al final Facebook se construyó gracias a las marcas y las personas. Nosotros llevamos a nuestros amigos en Facebook, vamos a quedar en Facebook, sígueme en Facebook, dame tu Facebook, o sea, literalmente Facebookéame, o sea, lo que se dice ahora, WhatsAppéame, antes era Facebook, antes de que lo comprara todo el mismo grupo. Las empresas, ¿qué hacían las empresas? Si recordáis, en los anuncios de la tele, en las bolsas, tú te ibas a comprar unas zapatillas de Nike y en la bolsa ponía síguenos en Facebook. En las tiendas era síguenos en Facebook. Entonces, lo que consiguió Facebook es que todas las marcas y buena parte de las personas arrastraron a toda su familia, a todos sus amigos y a todos sus clientes de toda la vida a Facebook, ¿vale? Construyeron Facebook gracias a esas personas. No solo construyeron Facebook, sino que tuvieron una red perfectamente segmentada. Segmentada por intereses, porque si tú sigues a Nike y estás en la fanpage de Nike o la del Leroy Merlin o la de Media Market, pues ese gráfico de tus intereses lo tiene muy claro Facebook. Ujú. ¿Y qué consiguió Facebook? Bueno, hasta el primer trimestre de no sé qué año fue, ¿no? 2003 o una cosa así, llegó a esta cifra mágica que estaban buscando para salir a bolsa, que eran 1.000 millones de usuarios. Ujú. Facebook llegó a 1.000 millones de usuarios, se convirtió en la empresa más grande de todo Internet. Y cuando llegó a ese punto, ras, es lo que llamo el trilero, es como el truco de la bolita, como el mago que hace desaparecer el conejo de la chistera, boom, sale, ahora no está. ¿Qué hizo Facebook? De un plumazo se cargó toda esa visibilidad de todas esas empresas que son las que habían construido a Facebook llevando a sus clientes. Entonces, esa empresa, llamémoslo Nike o IKEA o quien sea, que había llevado a 1 millón de fans a Facebook, de repente para comunicarse con esos mismos fans tenía que pagar.
eso fue brutal, fue como los palos del Google, del SEO. O sea, de repente, de un día para otro, el alcance de las empresas en Facebook llegó a decir, yo publico algo en mi fanpage y llega al 80% de mi audiencia. Pues de repente pasó al 8%, prácticamente de un día para otro. Entonces dice, no, si quieres llegar a tus fans, que son los clientes de tu empresa de toda la vida que tú has traído, Disney, Kodak, no sé, Nike, todas las empresas del mundo. Entonces, ¿qué significa esto y qué coño tiene que ver esto con Substack, con LinkedIn? Pues, todo que ver, porque se repite una y otra vez. Se ha repetido en Instagram y está pasando ahora en LinkedIn y pasará en Substack. No sé si en un año, en 2 o en 3 meses, no lo sé, pero va a pasar. Y lo que pasa es que cuando una plataforma empieza, los intereses de la plataforma están temporalmente alineados con los intereses de los creadores. ¿Por qué? Porque la plataforma necesita atracción, necesita usuarios y necesita contenido. Por lo tanto, necesitan que yo lleve a gente a Substack. ¿Cómo van a conseguir que yo lleve gente a Substack? Pues consiguiendo una visibilidad en Substack que no me da otra plataforma. Esto ha pasado en Twitter, por cierto, pasó en Threads de Instagram, es que ha pasado en todas las plataformas. Llega un momento, y en LinkedIn lo hemos ido viendo. No, los carruseles. Eran la leche los carruseles. Luego eran los vídeos cortos. Hubo un verano, ¿te acuerdas? Los vídeos cortos que Sí, los pusieron shorts estos. la pestaña por defecto y todo en el Sí, móvil. me acuerdo. Hay que hacer vídeos. Luego eran las fotos tuyas mirando al vacío y contando algo de tu vida. Y esas funcionaban la leche. Ponías una foto la tuya leche. mirando al vacío y diciendo 4 parrafadas y tenías 100.000 impresiones en LinkedIn. Y era cualquier chorrada. Entonces, esto va pasando. ¿Por qué? Porque necesitan contenido. Necesitan contenido, necesitan tracción, necesitan gente, necesitan que tú estés muy contento con la plataforma y le digas a todo el mundo, sígueme aquí, sígueme en Substack. Pues es lo que antes era, sígueme en Facebook. Es así. Entonces, esto es el honeymoon, o sea, es el periodo, la fase luna de miel en que los intereses de la plataforma están alineados con los intereses tuyos como creador. Y esto y es lo que tiene la ventaja de ser un dinosaurio digital, es que lo has visto ya muchas veces y sabes lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que ya va a llegar un momento en el que ya los intereses de esa plataforma sean otros. ¿Por qué? Porque sus inversores les van a decir, oye, muy bien, has conseguido 150 millones de usuarios, pero nosotros no hemos invertido aquí para montar, no sé, o sea, para ser la empresa más grande de Internet. Hemos venido para ganar dinero. Entonces, ahora la prioridad ya no es conseguir más usuarios, es monetizar. Entonces, normalmente es donde te van a joder. ¿Cómo? Bueno, pues vas a tener que pagar por cosas que antes eran gratis, por ejemplo, llegar a tus propios usuarios o usar herramientas que antes eran gratuitas. ¿Por qué? Porque es normal, porque es que estas empresas no tienen la misión de acariciar tu ego ni de crecer tu negocio. Tienen la obligación fiduciaria para sus accionistas de maximizar el valor de los accionistas. Punto. Sí. No que tú estés contento porque tienes muchos suscriptores y haces un viral. No es eso. Entonces, que luego a la larga les puede perjudicar o no. A la larga, como no sé quién era la frase, a la larga estamos todos muertos. O sea, patadón para adelante y ya veremos lo que pasa a la larga, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en LinkedIn? Pues eso, que hay la oferta y la demanda, o sea, al final hay mucho más contenido y el algoritmo tiene que tomar decisiones de qué mostrar según los intereses que tenga en cada momento. Entonces, y según sus propios vaivenes, antes era el contenido largo, luego eran los vídeos, luego eran los cortos, luego el contenido visual, ahora viene el tema de la IA, entonces ahora esto se penaliza, esto sube, esto baja. Entonces, esto es así, esto es el coste de jugar a esto. Esto es así, es como decir, pues es que yo vivo en un país donde me fríen a impuestos y cada 2 por 3 se inventan uno nuevo. Es el coste de hacer negocios en España. Es así, entonces tú o lidias con ello o te vas. Entonces, redes sociales, lo mismo. El coste de construir un negocio es eso. Las redes sociales te van a dar audiencia y te van a dar visibilidad. ¿Por qué? Porque la gente ya está ahí. Entonces, si tú quieres audiencia, tienes que ir a algún sitio donde haya la gente y traértela. Puede ser orgánico, puede ser publicidad, puedes pagar o puedes generar contenido, puedes hacer 1000 cosas. Entonces, toda esta gente como Irra Bravo que dice, no, Irra Bravo ha crecido sin redes sociales. Es la mentira más gorda que se ha contado. Porque Irra Bravo creció gracias a que yo le entrevisté en su podcast cuando no le conocía a nadie, otra gente le entrevistó, otra gente. ¿Y dónde hablaban de él? En sus redes sociales. Entonces, él no las tenía, pero lo gestionó muy bien para que otros hablaran de él en sus redes, en sus podcasts, en sus canales de YouTube. Por lo tanto, la gente está en las redes sociales. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Explotarlas, aprovecharlas, trampear el algoritmo todo lo que podamos y hacer lo mismo que hacen ellas con nosotros. Mientras funcione, aprovecharlo. Y cuando no, a la basura y a la siguiente. No casarse con una plataforma.
Tu totalmente negocio, de acuerdo. Y además hay una cosa que creo que es importante en Susta, y es que los suscriptores de momento de son momento son tuyos. tuyos. Bueno, yo cada viernes tengo una alarma para exportármelos, porque Sí, un sí, sí. día dejan de ser tuyos. Correcto, Entonces, yo sí. recomiendo a todos los que estén aquí escuchándonos, Sí, sí. alarma y una vez a la Alarma semana te los y exportas. descargar, sí, sí. Literalmente, porque si recordáis, y esto otra vez aquí viene el dinosaurio digital, en LinkedIn también se podían exportar tus contactos, hasta que un día ya no se podían exportar. Pues eso no me Con, acordaba yo, eso no con sabía, los sí, sí. emails y todo, Hostia, con qué los bueno. emails y todo, ya no se puede. No, no, no. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Entonces, al final tú piensas, y un consejo que yo le doy a la gente, tú no digas, voy a montar un negocio en YouTube, voy a montar un negocio en Substack, voy a montar un negocio en LinkedIn. Bórrate esa idea de la cabeza, por mucho que nos guste Substack, por muy bonito que sea, estamos en la fase luna de miel. Entonces, tu negocio no es Substack, ni es YouTube, ese es el negocio de YouTube. Tu negocio es, volvemos a los 3 cajones, visibilidad, confianza y conversión. En cada cajón vas a meter lo que funcione, lo que te funcione a ti en cada momento. Ujú, Instagram, Substack, no, eso no es tu negocio. Tu negocio no puede depender de una sola pieza en un solo cajón. Lo mismo con la monetización. Tu negocio no es vender mentorías, tu negocio no es vender membresías, tu negocio no es vender infoproductos y tu negocio no es la afiliación. Tu negocio es convertir la confianza en ingresos y pueden ser cualquiera de las cosas, pueden ser patrocinios, pueden ser eventos, pueden ser 1.000 millones de cosas. Por lo tanto, lo que nos obliga la situación y como es Internet y como crece y avanza tan rápido es que no es como antiguamente que decir, mira, pones una tienda en la Main Street de tu pueblo, pones un anuncio en el periódico y ya. Esto es lo que hay. Ahora no. ujú, Ahora hay muchas maneras de conseguir visibilidad. Antes no existía Internet. Antes no existía la tele. Antes no existía la radio. Antes no existían los periódicos. Existía una tienda en un pueblo en el oeste y estaba ahí, la gente pasaba por delante. Punto pelota. Cuando empezaron a crecer las plataformas de visibilidad, empezaron a pensar, oye, ¿cómo me hago yo visible? ujú, Hago un anuncio en el periódico, hago un anuncio en la radio, pongo un puesto no sé qué, hago un buzoneo. O sea, esto siempre ha ocurrido. La ujú, gente no decía, tengo un negocio de buzoneo. La gente no decía, tengo un negocio de hacer anuncios en la radio. La gente usaba la radio para conseguir visibilidad hasta que la radio deja de funcionar. Entonces se iban a la tele o se iban a un buzoneo o ponían un stand en una feria. Pues lo mismo con las redes sociales. ujú. O sea, Substack no es el negocio, LinkedIn no es el negocio. Hay que aprovecharlo mientras funcione. Tu negocio es aportar valor y resolver problemas de un grupo concreto de personas. Ese es el negocio. Sí, sí, es el negocio. Buenísimo. No, no, pero es que me encanta porque es verdad. O sea, nos hemos ido moviendo hacia plataformas, hacia luego la newsletter como tal es la leche, porque sigue siendo la leche, pero luego nos vamos a Twitter porque los tweets son la leche, porque luego LinkedIn no, es que LinkedIn es brutal y al final es lo que dices tú, todas van a lo mismo. Ellos son plataformas que buscan su propio beneficio y ahora mismo, como tú dices, estamos en la luna de miel con Substack, tenemos que aprovecharla, pero no perdiendo el foco, que es lo que dices, que es lo que estás diciendo tú, no perdiendo el foco. Y de hecho, si me lo permites, ese es un poco el salto que quería dar ahora. No perder el foco con qué, con los gurús de goma espuma. Ujú. Eso quería decirte ahora. Sí, porque eso también nos puede ocurrir, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos persiguiendo ciertos líderes, ciertos creadores que realmente no nos dan las pistas que tú nos estás dando ahora. O sea, el tema gurús me gusta mucho, tú llevas años hablando de que hay que tener mucho cuidado con ellos. Yo he visto en la parte que me ha tocado a mí de liderazgo, etcétera, también he visto gurús de goma espuma dando cursos, auténtica gente que se gana la vida dando formaciones de Ujú. cosas que de verdad creo que no han practicado ni han tenido ellos mismos sus propias empresas o sus propios equipos jamás. Ujú. Luego, también existen directivos que predican una cosa y hacen otra, eso es muy bonito y muy común también. Jefes que se llaman líderes porque en una tarjeta de visita lo pone, queda súper bien, pero realmente no lo son. O coaches, ¿vale? Ya hablando un poco de mi mundo, que hablan sobre liderazgo, pero realmente no han liderado nada en su vida y, bueno, no vamos a hablar mucho de ese tema, pero también existen. Entonces, Ujú. empezando un poco por lo que tú más conoces de esto. ¿Cómo distingues a alguien que está empezando en esto, ¿vale? O sea, ¿cómo le dirías a alguien que está empezando en esto cómo distinguir y no caer en la trampa de tener un mentor o un formador real de uno que es un vendehumos? ¿Cómo lo harías tú? Pues ¿Cuáles son esas el señales? primer paso si lo que te cuenta tiene sentido y el segundo si lo que te cuenta lo aplicas y funciona. Muy sencillo, Ujú, muy sencillo. clarísimo. Ujú, Es que es muy sencillo. Eso para empezar. Luego hay ciertos elementos
que curiosamente son muy parecidos a, por ejemplo, los que utilizan las sectas, ¿no? O sea, al final, si tú ves un poco cómo alguien, por ejemplo, te puede hacer un determinado tipo de preguntas para buscar una debilidad y luego se está cebando en esa visibilidad, o sea, en esa debilidad para explotar un momento tuyo de necesidad importante. Sí, O sea, por ejemplo, cuando a mí alguien me viene y me dice, esto del plan B es mi última oportunidad, me han echado el trabajo, necesito ganar dinero en un mes, yo digo, no te puedo ayudar. ya. Hay gente que dice, te puedo ayudar, te va a costar 10.000 euros y si no lo tienes, pídeselo a tu familia o un crédito porque esto es tu vida y en el fondo, ¿qué es más importante? Tu futuro o tu no sé qué. Eso, ahí es una forma bastante... Si a ti eso no te chirría, Ya. pues adelante. A mí, cuando yo veo una persona vulnerable em, y me está diciendo que no tiene dinero, yo le digo, endeúdate o pídeselo a la gente para comprar mi curso o para contratarme a mí, vamos, igual me equivoco en un 1% de los casos. Pero en el 99% de los casos es el mecanismo que utilizan las sectas para apoderarse de la gente que está en un momento de debilidad y sacarle hasta el último duro. Entonces, yo creo que al final es ir con los ojos abiertos y no confundir tu deseo y lo que te gustaría que fuera con lo que el instinto te dice que es. O Ujú. sea, nadie da duros a peseta. Entonces, esto no es fácil, esto es bastante difícil. Por Ya. eso yo, en conciencia, prefiero trabajar con profesionales independientes que ya tienen un trabajo, porque yo sé que esto es muy difícil y que requiere unas habilidades y que requiere ese autoliderazgo y que no todo el mundo va a ser capaz de hacerlo y mucho menos vivir de ello. Es lo primero que pongo en mi web. Si Ujú. buscas esa garantía de que haciendo esto te vas a hacer rico o incluso que vas a poder vivir de ello, yo no te voy a ayudar. Vale. Puede ser que llegues a eso y Ujú. mucha gente ha llegado a eso. Pero yo me siento más cómodo diciéndole a un profesional con 2 dedos de frente y con una experiencia, decir: "A ver, yo no te lo puedo garantizar, pero lo que te he dicho antes, muy torpe tienes que ser para no ganar 1.000 euros al mes extra". Y mucha gente me dirá: Ujú. "Óscar, pero eso es falta de ambición". Digo: "No, es realismo". Ujú. Entonces, si yo voy por ahí y digo, el cajero del Mercadona, el tío que trabaja en la sección de instrumentos musicales de Fnac, es decir, el 80% de la población, no es cambiarle la vida a esta persona que se está matando por un ticket bebé de no sé qué, de 400 euros. Ganar 1.000 euros al mes con un negocio digital no es cambiarle la vida. Porque a mí me parece más cambiarle eso la vida a venderle la moto a uno que va a ganar 6 cifras al mes. Correcto. Ujú. Entonces, yo prefiero algo donde nunca voy a poder garantizar, porque siempre depende de que la otra persona lo haga, hay un componente de suerte, hay un componente de habilidad, pero con todas estas cartas sobre la mesa, es mucho más factible que con un plan, con un nicho claro, con un público objetivo, con una propuesta de valor, con una capacidad de crear contenido y con una paciencia, es mucho más fácil transformarte la vida ganando 1.000 euros extra más al mes, que le cambiaría la vida a mucha más gente, que a 3 o 4 consigan ganar 1.000.000 de euros con un negocio online. Que los hay, y que los conozco, y que he trabajado con ellos, y que he asesorado, y que he formado a muchos de ellos. Y los hay, Ujú. o sea, los Pero, hay. ujú. Pero no puedes ir con esa idea. Exacto. Es como ir al casino de Las Vegas y pensar que con tu último dólar lo vas a poner en la ruleta y vas a ganar 200 millones de dólares. ¿Pasa? Sí pasa, pero es una lotería. Entonces, hombre, Claro, no te digo que esto es una lotería, pero lo que te digo es que si tú vas a montar un negocio de coaching online, hombre, pues puede ser el próximo Tony Robbins, claro que sí, porque las sí, claro. herramientas están ahí, pero lo normal es que no. Ahora, Efectivamente. ¿dónde te vas a llegar? A lo mejor te vas a quedar en 500 euros al mes, que vas a vender 3 sesiones de vez en cuando. Oye, a lo mejor vas a ganar 20.000 euros al mes, que es muy Ujú. normal. O sea, es muy factible. No digo que lo haga todo el mundo, pero Sí, es sí, sí, sí. factible. Ganar 5.000, 10.000. Oye, ¿puedes vivir con eso tranquilamente? No. ¿Quieres más? Puedes montar una agencia. Si estás dispuesto a meterte eso. Ujú. Puedes meter dinero en publicidad, puedes apalancarte, puedes arriesgar. Es decir, entonces, ¿cómo cazas al gurú? Pues básicamente yo creo que con sentido común. Es que si lo que te dice te resuena y lo que te dice encaja contigo y sobre todo si estás viendo resultados. Entonces, yo predico un estilo de vida que no es comprarte 3 Lamborghinis y ganar 1.000.000 de euros. A mí me gusta dormir bien por las noches y no tener problemas de dinero de ningún tipo. Ahora, yo soy ahorrador, yo soy más prudente, y trabajo mucho. Y entonces, yo no quiero montar una agencia y tener 7 personas a mi cargo y estar todo el día dando conferencias por Latinoamérica. Podría ganar mucho más haciendo eso, pero no quiero. Yo no quiero tener movidas otra vez con un empleado,
de repente tengo 10 clientes y los lleva un freelancer y el freelancer se va, o me dice que si no le pago el doble se va, anda y que te den. Yo prefiero ganar menos y hacer lo que me dé la gana y punto. Pero eso ya es que depende de cada uno, el tipo Que de eso ya negocio. depende de cada uno, sí, sí. Si es un plan B, si es un plan A, el tiempo que tengas, el rango que tengas, el nicho. Oye, si tú eres un experto en yates, pues a lo mejor, claro, vendes un yate al año y ya está. Ujú. Claro, no es lo mismo que ser, pues yo qué sé, copywriter. Pues claro, estás jodido. Es que es así. Pero es que, y además, fíjate lo que dice Gaby en el chat de todos estos goma espuma que lo has comentado tú, es que él dice directamente, eso es rastrerismo. El problema es que la desesperación de la gente, y es cierto, porque hay mucha gente desesperada que está buscando ese plan B, que se convierta en su plan A directamente, porque incluso igual no tienen un plan A, de la propia gente es lo que los hace más vulnerables a este tipo de impresentables. Y es que los hay. A ver, pero tampoco es culpa de Internet, ni de Plan B, No, ni no, de no, nada. para Te quiero nada. decir, empresas de crédito al consumo. O sea, una persona que está endeudada hasta de las cejas, ofrecerle un crédito que va a tener que pedir otro crédito para pagar los intereses del Sí, crédito, efectivamente. ¿de qué estamos hablando? Porque efectivamente es lo que dice Gaby, hay gente que se dedica a aprovecharse de la vulnerabilidad de la De gente. la Entonces, situación. una cosa es entender lo que es la persuasión, entender el objetivo de una persona, y lo que no vas a hacer es ser idiota. Si tú confías en tu producto, lógicamente tienes que entender cuál es el dolor de esa persona y tienes que explicarle cómo tu producto o servicio le va a ayudar a pasar de la situación en la que está a una mejor. Eso es la venta, o sea, pero Ujú. eso es ético. Otra cosa es aprovecharte, hurgar en ese miedo, en ese dolor y sobre todo exigir de esa persona más de lo que esa persona razonablemente puede dar o va a obtener. Eso es una estafa y de eso hay en todos los sectores. O sea, son los esquemas piramidales de toda la vida y todos estos sistemas que hay en todos los sectores, online y también offline. Que son los gurús de goma espuma que estábamos hablando, o goma Mira, espuma, o llámalos de otra cosa. había una serie en Inglaterra espectacular. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, de Grift o Grifters o algo así, y la emitían en la tele y están todos los episodios en YouTube. Y era como tipo documental de cámara oculta de un tío que Sí, había sido extimador profesional y si es existe por lo visto, y entonces van haciendo episodios donde pues uno es en los juegos estos de carnaval, en otros son la gente en Londres estos que paran un camión en un callejón y dicen, venga, PlayStations a 30 euros porque es un saldo de tal, una fábrica, un desestocaje y es una cosa, una oportunidad secreta solo para un grupo de gente, o sea, y te van explicando todos estos timos, ¿no? Y lo más increíble de todo es que aún al final cuando te están demostrando que es un timo, literalmente, que te han estafado, cómo al final, por ese compromiso de consistencia que tenemos, la gente, o sea, se produce esa disonancia cognitiva tan heavy, eso pasa en las sectas, el coste hundido, donde la gente no lo reconoce, porque sería tan duro reconocerlo que prefieren claro. seguir pensando: "No, hombre, será que yo no he sabido ejecutar, que yo no he podido seguir el plan, Se que yo autoculpan. no he tenido el suficiente compromiso, porque se produce tal disonancia cognitiva de decir, no, es que te han estafado. Y esto hubo un caso muy famoso del el ovni este Sí, famoso de la secta de me acuerdo. Sí, que se autoconvencía de que realmente él había sido el la fracaso teoría, cuando le habían. la teoría de la disonancia cognitiva, que fue un psicólogo que se llamaba Leon Festinger, no sé si era los Ujú. 50 o los 60, y que se infiltró en una secta. Y en esa secta, pues eso, que iban a venir los ovnis, entonces dejaron a su familia, por supuesto pagaron todo el dinero, se abandonaron todo y se fueron a casa de esta señora porque esa noche iba a venir un ovni y se los iba a llevar a todos. Entonces, y este tío se metió porque dice, quiero documentar qué pasa psicológicamente cuando toda esta gente vea que les han engañado. Que Y lo más curioso es que no solo se quedaron, sino que se volvieron todavía más forofos de la secta. Porque dijeron que gracias a que ellos habían sido tan piadosos y tan no sé qué, habían salvado ellos a la humanidad de la destrucción y el madre ovni mía, no había pasado, y que les iba a dar una nueva oportunidad a la gente de la Tierra gracias a ellos. Y esto es muy famoso, buscad Leon Festinger y teoría de Leon disonancia, Festinger. disonancia cognitiva, y era Leon, eso, es sí, sí, decir, sí. antes de aceptar el timo, el tal, te culpas a ti miras para otro lado, ¿no? Entonces Ujú. esto también pasa. Hay una cosa que me ha resonado mucho,
porque, claro, mucha gente que estamos en esa búsqueda, que está en esa búsqueda de ese plan B, de ese nuevo ingreso recurrente de alguna manera. Y tú lo has dicho claramente, o sea, tú no dices a la gente, no, es que lo que yo te voy a ofrecer es que directamente vas a dejar tu plana y te vas a No, ir con este y ya está. Pero es que yo eso lo conocí hace poco con la teoría del mono. La teoría del mono dice, tú en tu trabajo, en tu vida actual, con tu trabajo actual, tienes agarrada la liana A, ¿vale? Y de repente dices, oye, pues voy a entrar en el plan B, voy a entrar en el dojo para ver cómo puedo autoliderarme para crear realmente ese plan B, voy a hacer lo que sea, ¿vale? Y empiezo a agarrar el plan B y empiezo a dar esas sesiones de coaching o empiezo a hacer ese otro trabajo en el plan B. Pero claro, lo que tú no puedes hacer y no prometes, ujú, Oscar, es directamente suelta el plan A porque esto te va a funcionar seguro. No, no, no. Es que esta, si no es segura, no te va a sostener esta liana. Entonces la teoría del mono te dice, primero, si tienes las dos lianas y estás cogido de dos lianas, mejor porque estás más fuerte. Si esta liana ya te sostiene de todo y empiezas a tener esos ingresos que tú decías antes, recurrentes, que superan a esta de aquí, entonces claro, empieza a soltar que puedes soltar esta liana. Si no, el monito, es decir, tú te vas a pegar la gran leche. claro, Y hay claro. mucha gente, y hay mucha gente que no lo entiende eso. Sobre todo en algo como esto que es tan inestable y que cambia tanto de un día para otro. Entonces, Efectivamente, efectivamente. es un componente de riesgo, pero claro, eso la gente no tiene que perder de vista que todo esto que estamos hablando de la inestabilidad y de la IA y de las redes sociales que cambian, afecta a la empresa que te está contratando ahora mismo también. Es decir, no es una cosa esto que Sí, afecta correcto, solo a correcto. ti con tu plan B, afecta a tu plan A. Es decir, la persona que te paga, que puede ser un e-commerce, a lo mejor de repente ha perdido el 80% de su tráfico porque la gente, todo el tráfico que estaban generando de Google, ahora se ha trasladado a la IA. Entonces, digamos que esto no solo te va a afectar a ti cuando montas la inestabilidad esta no te va a afectar solo un plan B, te está afectando directamente a tu empleo. Esto es como decir, no, yo trabajo para una aerolínea, mi trabajo es súper seguro, hasta que se estrella un avión o se estampa contra las Torres Gemelas, de repente tienes una aerolínea, estás jodido. O tienes un restaurante muy estable porque va todo el mundo, hasta que hay una pandemia y te cierran el restaurante de 6 meses, entonces estás jodido. Entonces, claro, la inestabilidad existe, pensamos que de alguna manera no, el plan B es más inestable, no es más inestable, el tema es que tú tienes que tomar más decisiones y tienes que liderarte a ti mismo, ¿no? Pero Ujú. la inestabilidad es la misma. Es más, yo creo que es menor cuando tienes tu propio proyecto, porque tienes toda la información. O sea, tú sabes lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, pero eso lo tienes que desarrollar. No puedes estar ciego a lo que estás viendo directamente. Entonces, si tú reconoces lo que estás haciendo bien y ves lo que estás haciendo mal, dónde te has equivocado, bueno, yo creo que es bastante más seguro depender de ti mismo que estar en manos de otros y que todas estas cosas, pues, cruzar los dedos y que hay alguien en la empresa que esté atento a estas cosas. Lo que ocurre es que también, es lo que has dicho tú, este mundo en el que te estás metiendo cambia muchísimo y tienes que estar muy actualizado, tienes que estar muy bien informado de cuáles son las tendencias, de cuáles son los canales de comunicación, de cómo tienes que tener más visibilidad, formarte, como has dicho tú, para que la gente tenga más esa confianza, esa psicología un poco que aplicada te ayude a que persuadir más para después llegar a ese Claro, momento. claro, es Y es que que, es difícil porque eh, tienes que adquirir habilidades que a ti no te habían dicho exacto, que necesitabas. Es decir, que a ti te habían dicho exacto. porque la forma en la que funciona el trabajo tradicional es decir, oye, tú adquieres unas formaciones y luego las desarrollas y acumulas experiencia en un trabajo y la empresa ya se va a ocupar de traer al cliente, conseguir la visibilidad, generar la confianza y convertir esto. Tú eres una pata, ya Exacto. está, eres una pata reemplazable. Eres un engranaje que está Eres ahí, un pero como dices engranaje de tú, esa. te Claro, pueden reemplazar por un engranaje nuevo o incluso eh, por la inteligencia artificial en un claro, momento tú eres dado. un engranaje. Entonces, ¿qué pasa? Que para explotar ese conocimiento tú, y ¿por qué no lo hace más gente? Claro, porque a ti te han enseñado te han enseñado periodismo, o te han enseñado contabilidad, o te han enseñado, yo qué sé, lo que hagas tú en tu trabajo. Y Ujú, alguien te paga por esa habilidad. Pero claro, un negocio, volvamos, es desde la visibilidad hasta la confianza, hasta la conversión. ujú. Entonces, tú eres una pieza, cuando trabajas para otros, tú eres una pieza. Todo ese ciclo lo hace la empresa. El Apple, el Amazon, ellos se ocupan de tener visibilidad, de generar su confianza, de tener el contacto con sus clientes, de hacer la publi, de atención al cliente, de todo eso se ocupa otra persona. Tú haces tu trabajo en Amazon, contabilidad, o editor de libros, o lo que sea, desarrollo de negocio. Pues tú no te tienes que preocupar, los clientes ya los trae la empresa, la audiencia la pone la empresa, todo lo pone la empresa. Tú pones tu conocimiento y tu experiencia. Lo que pasa es que hoy en día, cada vez las herramientas que hay,
nos pone mucho más fácil hacer las otras cosas. Eso no quiere decir que no haya que trabajarlas, ¿sabes? Correcto, correcto. No, es el estar al día, que para mí es algo fundamental. A mí me encanta toda la parte tecnológica, toda la parte de IA, que ahora mismo es una pasada, que te puedes meter en cloud, en ChatGPT y te hace cosas increíbles. Pero Ujú. claro, tienes que reciclarte permanentemente y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo también. Y eso es importante, porque hay gente que está, y lo que has dicho tú al principio también, nos han formado desde la escuela a estar directamente, a ser peones, a ser soldados rasos del ejército. Esto, o sea, Y es que no nos han, esto, es que no nos han enseñado a ser nuestros propios generales, cuidado, es que no nos han enseñado pero eso. incluso esto se está viendo muy claro con el salto tecnológico que está viendo con la IA. Y esto incluso lo estás viendo yo le he dado muchas vueltas a esto, es decir, joder, cuando al principio decían que quien tenía la información tenía el poder. La información la tenían 4 monjes en un monasterio con los primeros manuscritos. Luego, de repente, eso ya vino la imprenta de Gutenberg, se democratizó el conocimiento bueno, no, porque realmente los libros solo los tenían los ricos. Entonces dijeron: "Joder, los ricos son ricos porque son los únicos que tienen acceso al conocimiento". Vale. Luego ya empezaron a llegar ya los libros en general, la enciclopedia. Luego fue el Encarta de Microsoft, luego fue la Wikipedia. Luego fue Internet, luego fue Google y la gente decía, bueno, ya la gente ya tiene la información, deberíamos de ser todos ya unos genios, ¿no? Pues Ujú. no, pues más tontos que nunca. Y luego ya, siguiente evolución, ya no necesitas ni procesar la información, te lo hace el ChatGPT, ya no necesitas aprender cómo hacer un podcast, le dices al ChatGPT, hazme un podcast, ya no tienes ni que buscar en Google, informarte, ya está, ¿somos más listos? No. ¿Los negocios funcionan mejor la mayoría? No. Ni funcionaban mejor con acceso a la información, ni funcionan mejor ahora que te lo hace todo ChatGPT. ¿Por qué? Porque el criterio es cómo junto estas piezas. Entonces, ahora lo relevante no es que ChatGPT te pueda hacer un carrusel o editar un vídeo o hacer un lead magnet. Lo importante ahora es el criterio de si debes hacer eso y en qué momento y en qué fase y en qué punto de tu negocio. Por lo tanto, da igual que ahora te lo haga todo ChatGPT. Lo único que ha hecho es bajar el nivel de facilidad, bajar las barreras de acceso y subir el nivel de mediocridad. Porque el que no quería buscar información, entenderla y aplicarla, no va a hacer el esfuerzo de pulir lo que le dé ChatGPT y entender dónde va. Porque vale, ChatGPT, dame un carrusel. Genial, toma. ¿Y ahora qué? ¿Qué mierda? ChatGPT me da el carrusel, pero no me dice qué hacer con él. Claro, entonces da Sí, sí, igual, verdad. da igual, da igual, da igual, da Es igual. como Oscar, como los que escriben notes directamente con ChatGPT, ¿eh? Que además Claro. lo dices tú. Es que es la leche, o sea, pero ¿cómo me puedes estar respondiendo a una frase que yo te he puesto corta que directamente con ChatGPT? Pero no te das cuenta, primero, que me voy a dar cuenta porque lo sé, y porque encima yo he tenido gente que directamente era bloqueado porque ya me he cansado de ellas, que respondían todas mis notas con ChatGPT y los artículos también. Digo, pero vamos a ver, ¿qué estás haciendo? O sea, es que no te estás esforzando, yo creo que ni en leer lo que yo he escrito en la nota o lo que yo he escrito en el artículo, porque lo has metido al ChatGPT, le has dicho responde a esto y lo pego y ya está. ¿De qué Mira, a lo estamos hablando? largo de la ¿Qué? humanidad, toda la evolución nos ha puesto las cosas cada vez más fáciles, en todos los aspectos de la vida. Ahora que tenemos lavadora, plancha, la casa sigue estando igual de mierda que estaba hace 15 años. O sea, igual, es así. O sea, puedes tener toda la tecnología del mundo, sigue igual. ¿Por qué? Porque la gente es vaga. O sea, la gente en general, por muchas facilidades que tú le des, lo que quiere es otra más. Mm, Entonces, da igual, o sea, hay una cosa que es eso, es la ley de Parkinson, que al final, digamos, el tiempo que tú tardas en hacer algo se va a extender hasta el deadline. O sea, si a ti te dicen, tienes un mes para construir un puente, la noche antes vas a estar poniendo el último tornillo. Si te dicen, mm, tienes un año para construir el puente, la noche antes vas a estar poniendo el último tornillo. Bueno, pues con la inteligencia es igual. A ti te dicen, tienes toda la información del mundo, no sé usarla. No te preocupes, la vamos a aplicar nosotros por ti. ChatGPT lo hace por ti, no sé qué hacer con ello. Saldrá otra cosa que lo haga todo por ti, lo hará todo el mundo igual, por tanto no te diferenciarás de la gente. correcto. O sea, Mm. lo único que hace esto es ir bajando el nivel de mediocridad. Sí, sí. El nivel de entrada a la mediocridad, porque es así, ¿eh? Al final es así. De hecho, es curioso que leía un artículo el otro día que decía que, claro, con tanto ChatGPT, con tanto Notion, que ya había libros que están ganando premios que se han escrito por ellos y tal, que al final lo que realmente va a triunfar es lo humano, es esta conversación que estamos teniendo tú y yo ahora mismo, que yo me confunda, que antes te haya dicho motivación en vez de monetización. O sea, eso es lo que va a Pero es que triunfar. tú fíjate, Porque es que la autenticidad, o a sea, ti qué porque es la noticia, a autenticidad. ti qué noticia te llama más la atención. Yo te digo,
un chico de 15 años publica un libro totalmente con ChatGPT, en una noche lo escribe y gana $1 millón. Y luego te digo, un escritor que lleva 25 años perfeccionando, ha escrito 50 libros y el 51 gana el premio Planeta y gana $1 millón. A nadie le importa la segunda historia. ¿Por qué? Porque prefieren la facilidad que el trabajo. La gente no le atrae la persona, le dicen, yo te garantizo, tú trabajas 50 años haciendo esto y vas a ganar 10 millones de euros dentro de 5 años, pero tienes que hacer esto. O te doy 100.000 euros ahora por apretar un botón. 100.000 euros ahora. Sí, sí, desde luego, sí. Porque eso es lo que la gente quiere, esa Sí, sí. facilidad. Es la facilidad, la inmediatez, correcto. Vale, entonces, vamos a ir terminando ya, si te parece, Óscar, que llevamos 1 hora y 10 minutos. Yo pensaba que llevamos solo 10 minutos, pero no, son 1 hora y 10 minutos. 22 personas en directo conectadas en el chat que van escribiendo cosillas. Acordaos de suscribiros, importante, hay que decirlo siempre. Botón de arriba a la derecha para suscribiros a Óscar y para suscribiros a Chema Porterito. Bueno, el tema. Si tú tuvieras que dar un solo consejo para alguien que quiera empezar a crear ese plan B, ¿qué consejo le darías, Óscar? Que empiece ya. Que empiece ya sin darle más vueltas. Que no espere a tenerlo todo amarrado, que no espere a tenerlo todo perfectamente definido, que no empiece a tener todo el plan perfecto, porque para cuando lo tenga va a cambiar todo, o sus ideas, o su perspectiva, que la única forma de mejorar en esto es haciendo. Entonces hay que empezar y luego sobre la marcha ya vas corrigiendo el rumbo. Es lo más importante. O sea, tener una idea de cómo voy a empezar a conseguir visibilidad, cómo voy a nutrir esa confianza y cómo voy a empezar a monetizar. Y una vez tengas eso más o menos claro y a quién te vas a dirigir y cuál es tu propuesta de valor, a partir de ahí ya está. Empezar. Empezar sin el logo perfecto, sin la web perfecta, Sí, sin sí, el sí. lead mag- sin la newsletter perfecta, sin el título perfecto. O sea, empezar. Porque esto es tracción pura y dura. Ujú. Sí, sí, y además te vas a confundir, vas a fallar, no pasa nada, al final es empezar y yo creo que es fundamental. Me encanta ese consejo. Tengo una pregunta de esas que voy a hacer a todos los invitados, líderes y lideresas, como decía al principio, que vais a entrar aquí en el dojo y que te voy a hacer a ti ahora. Luego te pregunto dónde encontrarte, Óscar, pero esa pregunta es, defíneme en una frase qué es para ti el liderazgo. Para mí el liderazgo es, en base a lo que hemos comentado, ¿qué diría? Pues probablemente es superación, es querer superarse, en realidad. El liderazgo no es una cosa que se tiene, yo creo que es algo que se desarrolla y en el fondo lo que desarrollas es tu capacidad de ser mejor, organizar mejor, tener mejores ideas, ser mayor apoyo para la gente. Si lo piensas también, el liderazgo de uno en su casa, de liderazgo uno con sus amigos, no es vender más. Al final, ¿qué es? Es ser mejor, es ser mejor compañero, mejor padre, mejor hijo, mejor no sé qué. O sea, en el fondo eso es lo que es el liderazgo. Entonces es un esfuerzo continuo de superación. No es como decir, llego a este punto, soy líder. Yo creo que es una constante evolución para entender un poco cómo realmente sacar lo mejor de ti y lo mejor de la gente que tienes alrededor. Yo lo diría así. Me gusta. Yo juego con desventaja porque el resto de invitados ya van a conocer la pregunta. Bueno, pero Es es lo lo que que hay, tiene. es lo que tiene por ser el primero. Yo no he tenido tiempo de prepararlo, tío. Es cierto, Óscar. Va, pero yo sabía que ibas a responder perfectamente, con lo cual. Además, es verdad que no te la había pasado ni nada, con lo cual. Vale, Óscar, si te parece, vamos cerrando la pregunta. ¿Dónde te encuentra tu audiencia? ¿Cómo consigue conectar contigo? Lo más fácil, Substack. Si estamos en Substack, pues aprovechemos Substack. Ahí en oscarfeito.com también tienen lo que es mi casa principal, que eso ahí va a quedar. Pero bueno, en cualquier sitio que me quieran seguir, esto es un poco la filosofía mía y así que ya saben lo que les espera. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Algún mensaje que quieras dar a la audiencia? ¿Alguna cosa que te apetezca? Yo creo que más les puede reventar la cabeza, entonces no quiero abusar tampoco porque ha sido muchos mensajes y muchas ideas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Óscar. Yo de verdad te lo agradezco en el A corazón, ti, ya lo sabes,
por arrancar conmigo esta conversación. Además, me acuerdo que me dijiste que sí, creo que, vamos, no pasaron ni una hora Claro, cuando me hombre, dijiste que sí a hacer este directo. Me ha claro, claro. encantado. Por Sí, supuesto, sí. faltaría Pero más, sí. también te he ido haciendo alguna pregunta de coaching por ahí, aunque no te hayas dado cuenta, ¿vale? De Sí. esas que... Bueno, pero está bien, está bien. Seguro, Muy seguro. bien. Que nada, Y bueno, muchísimas gracias por la sí, sí. invitación y me alegro de, nada, de haber inaugurado el podcast, que te deseo mucho éxito y que, bueno, desde luego que la gente saque valor, que saque ideas y sobre todo luego que las implemente, claro, porque si no. Efectivamente, efectivamente. Voy a hacer, como me enseñó un maestro, voy a hacer el cierre también, Mm, hablando un poco de dónde me pueden encontrar a mí, chemaportero.com, en Substack, por supuesto, también el coach de Substack, en Amazon, que escribí mi librito, Oscar, En busca del líder, sí, que sé que lo has sí, leído por ahí, sí. ¿vale? También. Y bueno, y al final el dojo LCK, que es esa comunidad privada que ha abierto hace 2 meses, poco más, y que bueno, poquito a poco yo creo que irá creciendo. Yo ya sabes que estoy aplicando todas las lecciones que tú me has ido dando durante todos estos años. Me Poco a alegro. poco, pero las voy Sobre aplicando. todo eso, lanzar el podcast, mejor hecho que perfecto y para ser el Exacto. primero, desde luego, no está nada mal. Muy bien. Oye, Oscar, pues Muchas gracias muchas gracias a todos los que nos a han todos los que han escuchado y estado aquí con nosotros también y nada, y nos vemos por exacto. Substack. Muy bien. Adiós, adiós. Hasta Venga, adiós, luego. chao. Gracias. Adiós a todos. Chao.